Buen día a todos. Bueno, les quería mostrar un par de osciladores, uno hecho con un cristal operando un sobretono y el otro es un oscilador LC tipo el Colpitts. Lo que vamos a ver es la forma de onda y alguna cuestión de estabilidad en la frecuencia. Bueno, primero el primer circuito que vamos a ver es este que está acá. Cuyo esquema se los voy a hacer en un papel. Es un circuito que utiliza un cristal de 10, a ver si se ve ahí, 17,7344,7 MHz, ¿sí? Y lo estamos haciendo operar a un sobretono, al quinto sobretono, ¿sí? Bueno, acá tenemos el circuito implementado. Estamos hablando de el oscilador al quinto sobretono. Vamos a ver cómo evolucionamos este circuito, un circuito estándar, para llevarlo a un oscilador por quinto sobretono. Esto es un detalle nomás. Entonces, la idea comienza con la filmina 20, en donde tenemos un oscilador adrenador común, ¿sí? Y tenemos las impedancias, las reactancias X1, X2, X3. X1, X2 y X3. Para que este oscilador funcione, es decir, para que se pueda dar para que la función de transferencia de realimentación tenga los polos donde nosotros queremos y esto funcione y esto arranque, de la filmina 20 habíamos analizado, del análisis que concluye en la filmina 20 habíamos analizado que X2 y X3 tenían que ser de igual signo, ¿sí? Con lo cual, acá tenemos que si X1, que es la impedancia que hay entre el terminal de control, gate o base, y tierra de señal, es inductiva, ¿sí? X3 y X2 tienen que ser capacitores. Entonces, acá tenemos efectivamente la bobina de sintonía. Vamos a ponerle mejor, siendo X1, vamos a poner L1. Y tenemos entonces, entre source y tierra de señal, tenemos X2. Acá, entre source y tierra de señal, X2. Y entre source y gate tenemos entre source y gate tenemos la X3, o sea, vendría a ser C3. Entonces, en este oscilador LC, la frecuencia de oscilación va a estar determinada por este valor de inductancia y esta serie de C3 y C2. La polarización de este dispositivo, ¿sí? Acá está omitida la red de polarización, consiste en esta fuente de corriente, o sea, es un elemento que permite la circulación de corriente continua, la corriente de emisor. Obviamente que si yo no lo pongo, esta corriente no puede ir por C2, porque no conduce corriente continua. Y bueno, obviamente voy a tener que tener una resistencia, que tome la tensión BCC y haga circular corriente en este sentido, ¿sí? Acá hay una salvedad que hay que hacer, que este circuito necesita un capacitor de desacople, porque si no voy a estar poniendo un cortocircuito entre base y tierra de señal, que va a hacer que mi corriente de polarización se vaya por este lado y no por este lado. Este capacitor tiene que ser un capacitor de desacople, ¿sí? C infinito, de tal manera que la impedancia que se ve entre este punto y este punto esté determinada básicamente por la L. Entonces, este es el el oscilador básico. Como yo voy a querer, digamos, de alguna manera, minimizar los dispositivos activos,
y dado que en radiofrecuencia es fácil hacer una bobina, yo voy a poder reemplazar esta fuente de corriente, que podría ser un transistor configurado como fuente de corriente, pero en este caso, siendo que es fácil fabricar una bobina, voy a poner un choque de RF. El choque de RF, fíjense que tiene, por un lado, la reactancia a frecuencia 0 es 0 y la reactancia a la frecuencia de resonancia lo voy a diseñar para que sea muy grande. De tal manera que este punto, con respecto a tierra, va a quedar volando, digamos, no va a quedar sujeto a la tierra de señal. Va a tener una alta impedancia, de tal manera que este punto se puede mover en señal libremente. Bueno, este circuito así como está, tiene, si uno le setea la ganancia adecuadamente, estaría en condiciones de funcionar. ¿Cómo se hace que esto funcione con un cristal? Bueno, básicamente sacamos la inductancia y ponemos un cristal piezoeléctrico. ¿Sí? En este caso era de 17, bueno, no se ve nada. Ahí está, 17,34, bueno, se ve mucho mejor ahí. 17,73. 17,73 MHz. En este caso, fíjense que yo tengo el cristal piezoeléctrico, no, como es un capacitor, básicamente el cristal, salvo el dieléctrico es un material piezoeléctrico, este capacitor ya no lo voy a necesitar. Entonces este lo voy a sacar. Este lo voy a sacar. Bien. Si yo armo esto, el circuito va a funcionar a la frecuencia, o cercana a la frecuencia de resonancia del cristal, ¿sí? Porque este cristal básicamente va a funcionar en esta zona, ¿sí? Si esto es X del cristal y esto es F, donde el cristal se comporte como una L, ¿sí? Como una L, el cristal va a resonar. Y eso va a estar en las cercanías o mejor dicho, entre la frecuencia serie y la frecuencia paralelo. Es decir que voy a tener un cristal, un oscilador funcionando aproximadamente a esta frecuencia. Digamos, eso va a funcionar en la medida que la impedancia que hay entre este punto y este punto sea un capacitor, sea capacitiva, y entre este punto y este punto capacitiva, ¿sí? Es decir, voy a tener CCL. Ahora, si yo hago que alguna de estas dos impedancias, y vamos a aprovechar esta impedancia, alguna de estas dos impedancias, a esa frecuencia es una inductancia, se comporta como inductancia, ya no se va a cumplir la condición de Barkhausen. Entonces lo que voy a hacer acá, en vez de poner un choque de RF, voy a poner una L. ¿Sí? Voy a poner una L. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa L? Con esta L, lo que voy a lograr, dimensionándola adecuadamente, es que esta reactancia, a la frecuencia del armónico que yo quiero, que me interesa del sobretono, del cristal, sea capacitiva y por debajo de esa frecuencia sea inductiva. Entonces, yo por ejemplo tengo 17, tengo 3 por 17 y tengo 5 por 17. ¿Sí? Entonces, voy a calcular esta inductancia para que al quinto armónico esta reactancia total se vea como un capacitor y por debajo de esa frecuencia se vea como un inductor. ¿Sí? Entonces, solamente al quinto armónico se va a dar la condición de Barkhausen. Quiere decir que este cristal va a poder resonar al quinto armónico solamente y no va a poder resonar a frecuencias menores. Fíjense, tenemos la sinusoide y la sinusoide tiene
Vamos a ver el periodo, que es lo que más nos interesa. 2 cuadraditos, 25, ¿no? 2,25 y estamos en, a ver, 0.05 microsegundos, pero en realidad está magnificado por 10, o sea, 0.005. Entonces, tenemos 2,25 por 0.005 exponente a la menos 6 y x a la menos 1 da 88 MHz más o menos. Entonces, si vemos el frecuencímetro, efectivamente está en 88,728. Fíjense que primero tenemos un cristal de 17,73447. Vamos a hacer la cuenta dividido hoy 17,73447 por 5 y me da 88,67. O sea que este cristal, que es de 17 MHz, está operando al quinto armónico, al quinto sobretono, ¿sí? Fíjense, yo ahora voy a digamos, a perturbar las capacidades entre digamos, que intervienen en el circuito, pasándole la mano por encima. Y fíjense que yo voy a hacer esto y vamos en paralelo a mirar la lectura del frecuencímetro, ¿sí? Le estoy pasando la mano y no cambia para nada la frecuencia, ¿sí? O sea, yo estoy modificando las capacidades y el circuito es súper estable, ¿sí? Ahí toqué el cristal, fíjense, estoy haciendo esto. Si lo tocamos, digamos, estamos alterando demasiado la carga del cristal y ahí sí se deja de operar a la frecuencia correspondiente. Pero digamos, es muy robusto ante variaciones de las capacidades externas. Estrictamente este case hay que ponerlo a tierra, ¿sí? A la masa del circuito para que sea bien estable. Esto no está soldado ni está conectado a ninguna parte, con lo cual eso genera que el cristal se salga del quinto sobretono. Pero bueno, acá tenemos digamos la estabilidad que proporciona un cristal piezoeléctrico para hacer un oscilador. Bueno, y acá tenemos el otro circuito, que es un oscilador LC, ¿sí? Este oscilador tiene este potenciómetro acá para polarizarlo, digamos, pero básicamente es un oscilador Colpitts. Entonces nos fijamos en la forma de onda. Está más contaminada de armónicos que la primera, ¿sí? Eso es porque el circuito sintonizado tiene un menor Q que lo que puede lograr el cristal. Y la frecuencia es más o menos la misma. Tenemos ¿cómo es acá? 0.05 que está magnificado, o sea, 0.005 por 10 a la menos 6. Y acá tenemos más o menos lo mismo que antes, 2,15 cuadraditos. Entonces fíjense lo siguiente, la lectura del frecuencímetro está en 138, ¿sí? Bastante estable, pero si yo le paso la mano por encima, fíjense, cambia la capacidad, la capacidad que hay entre cada punto del circuito, y en particular estoy afectando la capacidad que resuena con el inductor, y esto se va de frecuencia, ¿sí? Se modifica muchísimo la frecuencia. Entonces, incluso si yo no le hago nada, ¿sí? Lo dejo quietito, solito se modifica la frecuencia. Y parece el quinto dígito, pero en realidad hay que tener en cuenta que los canales tienen un ancho bastante acotado, es decir, mientras más chico yo puedo hacer el canal,
más canales, o sea, más radios puedo yo meter en el espectro. Entonces es importante que el oscilador no se modifique, ¿sí? Y este oscilador evidentemente es mucho más inestable que el otro. Incluso si uno le modifica la tensión de alimentación, fíjense cómo se modifica la frecuencia. Entonces, bueno, esto vale para todos los osciladores, tanto para estos como para los de cristal, también son son susceptibles a la tensión de alimentación. Este más que el otro. Yo no lo probé, pero el otro también es susceptible su frecuencia respecto de la tensión de alimentación. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar. No pude hacer andar el analizador de espectro con el SDR porque se rompió la computadora. Así que bueno, eso se los debo. Pero bueno, ahora tienen una idea de cuál es la diferencia entre un oscilador LC y un oscilador a cristal.